Una conferencia muy importante para todos debido al tema que hoy nos convoca. Un tema fundamental para todos nosotros, para toda nuestra familia, para todos los mexicanos, para todo el mundo, para toda la población en general. Un tema tan fundamental como es el agua. El día de hoy nos acompaña nuestro invitado, el doctor Jaime Cárdenas Gracia, abogado, político, académico mexicano y exdiputado federal. Sin más preámbulo, pues vamos a dar la palabra a Jaime Cárdenas. Primero, muchas gracias por esta invitación. Agradezco mucho de los compañeros aquí de la Universidad Autónoma de Puebla. Agradecer a los estudiantes, a los maestros que están aquí presentes, de las carreras me dicen de literatura, de filosofía, de historia, creo que también, y me parece que también de ciencia política hay algunos, por lo menos eso fue lo que me dijeron. Entonces, muchas gracias por estar aquí presentes. Sé que también hay personas interesadas en el tema de la sociedad civil. Cuando me invitaron a tratar este tema, pues yo la verdad pues me llamó la atención. ¿Por qué me estarán invitando? Como dijo aquí nuestro compañero presentador, yo soy un abogado, ¿no? Soy profesor en la UNAM, soy investigador en el Instituto de Investigaciones Científicas de la UNAM. Pero me dijo, no vaya usted, ¿y para qué? Usted presentó cuando era diputado, una iniciativa sobre el tema pues del agua, una iniciativa de reforma al artículo 4 constitucional, al artículo 27, al artículo 115, entre otros artículos que presentamos esta propuesta de reforma. Fue una iniciativa que presentamos en la Cámara de Diputados en el año 2009, iniciando, creo que fue mi segunda o mi tercera iniciativa que presenté como diputado, iniciando el primer periodo de sesiones, y la presenté junto con el compañero Gerardo Fernández Noroña. Éramos diputados sin afiliación al PT, actuamos como externos, ¿no? Nunca estuvimos afiliados al PT. Presentamos esta iniciativa y la iniciativa fue motivada por el reclamo de las personas, de los ciudadanos de nuestros distritos en Iztapalapa. Nosotros fuimos diputados en el Distrito Federal por Iztapalapa, y lo que encontramos en Iztapalapa era un problema diferente al que ustedes tienen en Puebla. Era el problema relacionado con la baja calidad del agua. El agua en Iztapalapa pues tiene sustancias tóxicas o minerales que no son adecuadas para la salud humana, y también en algunas partes de la delegación Iztapalapa pues no hay un acceso adecuado al agua, no hay tuberías, no hay distribución del agua, y comunidades o colonias enteras reciben el agua a través de pipas que llevan el agua a las personas de esas comunidades y colonias. Entonces, por esas razones diferentes a las que ustedes están planteando, o a las que a ustedes les interesa, es que nosotros presentamos, tanto Fernández Noroña como su servidor, esta iniciativa en el año 2009. Pero más adelante, cuando fui introduciéndome al tema del agua como derecho fundamental, como derecho humano, que ahora me referiré a ello, pues tuve oportunidad de conocer la experiencia de la privatización del agua en algunos municipios del norte del país, en particular del municipio de Saltillo, en donde algunos activistas de ONGs de Alianza Cívica, una dirigente de Alianza Cívica muy importante a nivel nacional, que es de Coahuila, que se llama Nelly Herrera, me invitó para que participara junto con otros activistas sociales ahí en el municipio de Saltillo, pues a conocer las consecuencias que había tenido la privatización del agua en ese municipio a favor de una empresa que se llama Aguas de Barcelona, que en Saltillo le dieron la denominación de Aguas de Saltillo. Y lo que nos encontramos ahí en Saltillo
Saltillo fue que al haberse privatizado el servicio de agua potable, de alcantarillado del municipio, pues uno de los signos evidentes de ese proceso de privatización y el malestar de muchos sectores de la ciudadanía de ese municipio era el aumento de las tarifas del agua. Hubo un incremento en las tarifas y desde luego tampoco se mejoraba el servicio. Al privatizarse, no por eso el agua era de mayor calidad o las redes de distribución se perfeccionaban, se mantenían las cosas más o menos como existían antes de la privatización, con costos, con precios, con tarifas más altas para los ciudadanos. Recientemente volví a estar en el estado de Coahuila, que es además mi estado, yo nací ahí, aunque salí muy joven del estado, salí a los 15 años. Tuve una noticia también que me pareció muy interesante, que quiero compartir con ustedes. En un municipio casi conurbado de Saltillo, que se llama Ramos Arizpe, la misma empresa, Aguas de Barcelona, obtuvo una concesión del municipio, lo que provocó inmediatamente un fuerte rechazo social. Un fuerte rechazo social que obligó a las autoridades municipales y del gobierno del estado a dar marcha atrás en la concesión. En este momento están discutiendo los términos para finalizar la concesión, los términos jurídicos de esa finalización. Aquí fue muy interesante el proceso porque había elecciones y entonces antes de las elecciones todos los partidos, todos los regidores de los distintos partidos o candidatos decidieron hacer suya la movilización social y fue muy interesante porque hasta los del PRI y los demás partidos, ¿no? En Coahuila es dominante el PRI y el PAN en mucho menor medida a la izquierda, lograron convencer o lograron montarse, se montaron en la protesta ciudadana para exigir la terminación o la revocación de esta concesión en el municipio de Ramos Arizpe. Y por las mismas razones de lo que había ocurrido en Saltillo, el aumento de los precios, el aumento de las tarifas, sin que implicara ese proceso de privatización una mejoría o en la calidad del agua o en los servicios correspondientes de agua potable. Entonces, ese es el marco personal que me ha motivado a interesarme por el tema. Brevemente, ahora les comento la iniciativa que presentamos en 2009, Fernández Loroña y su servidor, y también les comento lo que ocurrió, porque en 2012, me imagino que todos ustedes lo saben, hubo un cambio a la Constitución, muy polémico, promovido por el Partido Verde Ecologista de México, en donde se incorporó un nuevo párrafo 6, un párrafo sexto, al artículo 4 de la Constitución, que por un lado establece el derecho al agua, el derecho de acceso al agua como un derecho humano, pero que también, mediante cierta interpretación constitucional, podría entenderse como el inicio o la base para la privatización de los recursos hídricos en el país. Entonces, primero la iniciativa y después les comento el contenido del artículo 4 de la Constitución, el párrafo sexto, y también voy a dar mi interpretación constitucional tomando en cuenta lo que dispone el artículo 4 de la Constitución y el artículo 115 de la Constitución, que establece las atribuciones de los municipios en materia de agua potable, alcantarillado, etc. Lo primero, bueno, esta iniciativa planteaba el cambio al artículo 4, al artículo 27, fracción 17, al artículo 73 y al artículo 115 de la Constitución. ¿Qué pretendíamos? Lo que hacíamos en esta iniciativa era recoger, por un lado, las observaciones, sobre todo la observación 15, hay los expertos en agua siempre la invocan, un fundamento jurídico muy importante para la discusión en torno del agua, es la observación número 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. Esa observación 15 de ese comité se refiere o regula los criterios relacionados con el agua, entendiendo que el agua es un derecho humano. Sobre el carácter del agua como derecho humano hay una discusión jurídica también, si el derecho humano al agua
es un derecho autónomo, o si es un derecho que depende del derecho a la salud, o si depende del derecho a la alimentación. En fin, más allá de esa discusión, si es un derecho que forma parte del derecho a la salud, o si es un derecho que forma parte del derecho a la alimentación, lo cierto es que a nivel internacional, a nivel del discurso internacional de los derechos humanos, el derecho al agua se considera un derecho fundamental, un derecho humano. ¿Y qué se entiende y qué implicación tiene que sea un derecho humano? Si es un derecho humano, entonces debe estar protegido por todos los principios que establece el artículo 1 de la Constitución. Es decir, cuando se trata de derechos humanos, siempre dice la Constitución en el artículo 1, párrafo 2, la interpretación constitucional que se realiza de un derecho fundamental tiene que ser una interpretación pro homine. Eso significa que la interpretación debe hacerse siempre en el sentido de lo que favorezca más a las personas. No se puede hacer una interpretación sobre derechos humanos para que la interpretación de ese derecho humano favorezca no a la persona, no al gobernado, sino a la autoridad. La interpretación de un derecho humano debe estar en función de los beneficios, de las ventajas que le reporta a las personas, como decimos en términos jurídicos, de los gobernados. Entonces, eso es lo primero, que no puede hacerse una interpretación de un derecho humano si esa interpretación del derecho humano no se realiza pro homine. Otra consecuencia muy importante que se establece en el párrafo 2 del artículo 1 es el carácter de interpretación conforme, que tiene que ver con los derechos humanos. Un derecho humano siempre se debe interpretar en relación con otros derechos humanos. Los derechos humanos más cercanos al derecho al agua pues son el derecho a la salud y el derecho a la alimentación, y otros derechos, ¿no? Como el derecho, por ejemplo, al mínimo vital, que es un derecho que ha reconocido la Suprema Corte de Justicia de la Nación de nuestro país. Entonces, la interpretación de todos estos derechos debe realizarse de esa manera, en relación con los otros derechos fundamentales, de tal suerte que todos los derechos fundamentales se protejan, pero también esa interpretación de los derechos humanos, el derecho al agua, debe realizarse tomando en cuenta los principios democráticos del Estado, entre otras cosas, el principio de división de poderes, las atribuciones que correspondan a cada autoridad. Me van a decir, ¿y por qué está diciendo eso? Porque para allá voy, ¿no? Quiere decir que el derecho humano al agua, que ya está previsto en el artículo 4 de la Constitución, no puede interpretarse sin tomar en cuenta lo que establece el artículo 27 de la Constitución. El artículo 27 de la Constitución establece que todos los recursos naturales del subsuelo son de la nación. Este es un principio jurídico muy antiguo en el derecho mexicano. El principio de que los recursos naturales son de la nación proviene desde el momento en que se descubrió América, proviene de la bula alejandrina de 1493. Cuando se descubrió América hubo un conflicto entre España y Portugal, entre las coronas de España y Portugal, para determinar cómo se iban a distribuir ambas coronas los territorios descubiertos. Y se estableció, el Papa intervino, era el árbitro en ese momento, no había Naciones Unidas, era el equivalente a las Naciones Unidas, intervino en una función de arbitraje y estableció, pues, Portugal te corresponde esta parte, lo que hoy es Brasil, otros territorios, y a ti España te corresponde esta otra parte. Pero en esa bula alejandrina de 1493 se estableció que todos los recursos naturales del subsuelo iban a pertenecer no al dueño de la superficie del territorio que se otorgaría a los españoles, militares o religiosos que vinieran a las tierras descubiertas y conquistadas, sino que los recursos del subsuelo pertenecían a la corona, ya sea a la corona española o a la corona portuguesa. Ese principio estuvo en vigor en nuestro país durante la colonia, de los 3 siglos de la colonia. Cuando logramos la independencia de España, a través de un tratado que celebró el último virrey de la Nueva España, Juan de Donofrio, con Agustín de Iturbide, se estableció que los recursos naturales que eran de la corona pasaban a ser recursos naturales de la nueva nación mexicana. Y todo el siglo XIX, con una excepción en el periodo de Porfirio Díaz,
para favorecer a las empresas mineras extranjeras y después a las empresas petroleras, ese principio jurídico se mantuvo. Los recursos del subsuelo son recursos de la nación. El constituyente de Querétaro en 1917 así lo estableció. Los recursos del subsuelo son recursos de la nación, no son recursos que pertenezcan al dueño de la superficie. Si hay un pequeño propietario, no le corresponde la propiedad del agua que está en el subsuelo. Si hay un ejido, al ejido no le corresponde la propiedad, sino le corresponde a la nación. Si existe una comunidad o un pueblo originario, esos recursos corresponden inicial y originalmente a la nación mexicana. Entonces, ese principio jurídico sigue estando en vigor, a pesar de las reformas últimas, estructurales, en materia de hidrocarburos. Ese principio no fue modificado. Ese principio sigue indicando que los recursos del subsuelo, incluyendo al agua, son recursos de la nación. Luego tenemos el artículo 115 de la Constitución, que todos ustedes saben, que le otorga a los municipios la facultad, dice la fracción tercera del 115, los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes, y el primero de ellos, inciso A, agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales. Todos esos servicios corresponden al municipio, es decir, esos servicios no puede desempeñarlos ninguna otra autoridad, y es bastante cuestionable jurídicamente, por eso se han promovido los amparos, que el municipio pueda concesionar esos servicios, aunque lo haya dispuesto así una reforma a la ley orgánica municipal o una reforma a cualquier otra ley aprobada por el Congreso local. Esa ley aprobada por el Congreso local puede ser inconstitucional por vulnerar el artículo 115, fracción tercera, inciso A de la Constitución, por vulnerar lo que establece el artículo 27, tratándose de ese principio jurídico del que les hablaba, de que el agua es un recurso de la nación, y también puede implicar una violación al artículo 4 de la Constitución, que establece que el agua es un derecho humano. Esa es así como la introducción. Esa es la base jurídica de entender por qué entonces la interpretación debe hacerse de manera conforme. No basta que digan aquí en Puebla, es que ya el Congreso local aprobó tal o cual reforma a la ley, o ya permitió que se concesionaran los servicios del agua. No, el Congreso local no puede argumentar de esa manera. El Congreso local está obligado a hacer esa interpretación, a hacer cualquier interpretación y cualquier aprobación a cualquier ley o disposición jurídica, tomando en cuenta, en primer lugar, lo que establece la Constitución General de la República en estos artículos que les acabo de decir, primero, cuarto, 27, 115. Tiene que tomar en cuenta también el Congreso local de Puebla, lo que establece el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, la observación número 15, lo que se llama el control de convencionalidad. Tiene que tomar en cuenta lo que establecen las declaraciones internacionales sobre el derecho del agua como un derecho humano. Tiene que tomar en cuenta lo que establece el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se refiere al derecho a la salud. En fin, tiene que tomar en cuenta una serie de instrumentos internacionales que han sido ratificados por nuestro país. Tiene que atender las recomendaciones o las observaciones de los comités de Naciones Unidas, como la observación 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. No puede simplemente decir, pues la ley la apruebo así porque lo establece la Constitución del Estado, ¿no? Todo lo que deben hacer las autoridades, desde la reforma que hubo en materia de derechos humanos, que se aprobó el 10 de junio de 2011, es interpretar siempre las leyes y crear las leyes locales o las disposiciones municipales, tomando en cuenta lo que establece la Constitución y los tratados. Es decir, la legislatura del Estado, el Congreso del Estado, está amaniatado, está subordinado no al gobernador del Estado, está subordinado a la Constitución, está subordinado a los tratados internacionales y está subordinado a las recomendaciones de los comités de derechos humanos de Naciones Unidas, en específico a esa observación número 15. Pero bueno, no termina ahí la reglamentación jurídica. Hay que ver lo que establece el párrafo tercero del artículo 1 de la Constitución de la República.
dice que todas las autoridades, en el ámbito, fíjense, todas las autoridades, federales, estatales, municipales, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad. En consecuencia, el Estado entendiendo por Estado a todas las autoridades, deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. Entonces, todo esto lo establece la Constitución. No es tan fácil hacer cosas en contra de la Constitución. Bueno, parece que al principio fue algo fácil, pero no es debido hacerlo. Entonces, caben recursos como los amparos que se han promovido. Si estos amparos se declaran improcedentes en algún momento y se archivan, pues los ciudadanos afectados pueden acudir ante las instancias internacionales, pueden acudir al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas a presentar su queja, pueden acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a reclamar la violación a sus derechos. Algún municipio valiente en el estado de Puebla tendrá que haber, que promueva alguna controversia constitucional contra este atropello del Congreso local o contra los atropellos del gobernador del estado. Es decir, caben recursos jurídicos, tanto de tipo nacional como de carácter internacional, para proteger estos derechos. Regreso a la iniciativa que presentamos Fernández Noroña y su servidor. En esa iniciativa hablábamos de muchas cosas que no les voy a tratar aquí, de los antecedentes, de los tratados internacionales en la materia, de disposiciones de la UNESCO, de esta observación 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del derecho a la salud como siendo el derecho al agua para algunos un derecho que está incorporado al derecho a la salud, para otros dije está incorporado al derecho a la alimentación. Todo eso lo recuperamos en nuestra iniciativa, en la exposición de motivos, y particularmente en esta iniciativa mencionamos algo muy importante que es trascendente para ustedes, creo: el quinto Foro Mundial del Agua, celebrado en Estambul, Turquía. En ese foro internacional que trató el tema del agua como derecho humano, se sostuvo lo siguiente: que el agua es un derecho fundamental e inalienable. Cuando los abogados o los juristas utilizan la expresión inalienable, significa que ese recurso no es susceptible de estar en el comercio, es decir, que no se puede comprar, no se puede vender. Un recurso inalienable es un sujeto, es un recurso que no está en el mercado, que no forma parte de la economía del mercado, que no está en el comercio. El quinto Foro Mundial del Agua, celebrado en Estambul, se le sostuvo eso, que es un derecho fundamental y que el derecho al agua es un recurso inalienable y debe ser garantizado para las generaciones presentes y futuras. Dijo también el quinto Foro Mundial del Agua, celebrado en Estambul, Turquía: el agua es un recurso natural que debe estar a disposición de todos y no debe privatizarse. La gestión y supervisión del agua debe ser pública, social, colectiva, participativa, equitativa y no comercial. Además, indicó ese Foro Mundial del Agua celebrado en Estambul que es preciso que en el mundo exista una gestión democrática y sostenible de los ecosistemas para preservar el ciclo del agua mediante la adecuada protección y administración de las cuencas hidrográficas y del medio ambiente. Entonces, ese documento nos pareció muy importante y lo citamos en la exposición de motivos. Posteriormente, y tomando en cuenta la experiencia latinoamericana, porque estos asuntos que en México se están presentando, en Saltillo, por ejemplo, o en Ramos Arizpe, que les comenté, o en el municipio de Aguascalientes, o en el municipio de Cancún, que son algunos de los municipios en donde se ha privatizado el agua, pues en México tienen algunos años, pero hay países latinoamericanos que tienen viviendo esto desde hace años. Y eso, que algunos países latinoamericanos, después de los procesos de privatización del agua, han dado marcha atrás de manera constitucional, a través de reformas a las constituciones
instituciones de la República han dado marcha atrás a esos procesos de privatización. Están los casos, por ejemplo, de la reciente Constitución de Ecuador, que en los artículos 411 y 412 habla de que el agua no debe privatizarse. Está también el artículo 16, fracción primera de la Constitución de Bolivia, que señala que toda persona tiene derecho al agua y a la alimentación, y el artículo 20, fracción tercera de la Constitución de Bolivia, indica que el acceso al agua y al alcantarillado constituyen derechos humanos que no son objeto, que no podrán ser objeto de concesión ni de privatización. También la Constitución, desde luego, venezolana, en Argentina hay procesos similares para recuperar, a favor de la nación, a favor de la sociedad, estos procesos de privatización del agua. Entonces, en nuestra iniciativa presentábamos todo este panorama internacional, todas estas normas que la fundamentaban, las normas del derecho comparado, sobre todo de América del Sur, en donde se establece que el agua no puede ser privatizada, países que vienen de procesos de privatización y saben lo que ocurre cuando esos procesos se dan en las sociedades concretas de los países latinoamericanos, es decir, lo que implica es pues aumento de tarifas, malos servicios, mala calidad y desde luego algo por lo que los ciudadanos no deben pues pagar en demasía, porque se trata de un derecho humano. Bueno, tal vez, por ejemplo, yo pondría en cuestión si el agua puede embotellarse y venderse así, ¿no? Es un recurso que no puede estar sujeto al comercio. Es como si sometiéramos al comercio o incorporáramos al comercio el aire que respiramos y nos vendieran, voy a vender, no sé cómo se venda, 1 litro de oxígeno, ¿no? O de aire puro. Sí, que no, este no es del DF, es de Atlisco, Puebla, ¿no? O de la Sierra de Puebla, o de algún lugar, ¿no? Que no esté contaminado. Y te voy a vender 1 litro de agua. No se puede hacer eso. O tantos metros cúbicos. No se puede. Son recursos que son de todos, son recursos de la humanidad. Por eso es un derecho humano, es un derecho fundamental. Entonces, en la iniciativa, para no cansarnos más, lo que proponíamos era la modificación de varios principios. La propuesta, ¿en qué consistía? ¿Cuál era nuestra propuesta? Nuestra propuesta estaba conformada, ahorita les digo por cuántos principios, por 26 principios. Los principios de nuestra propuesta que modificaban el artículo 4, el artículo 27, el artículo 73 y el artículo 115 era para lo siguiente. En principio, para recuperar el agua a la nación, es decir, para que toda la población tenga la propiedad del agua, tanto las generaciones presentes como las futuras. También pedíamos en nuestra iniciativa la derogación de las atribuciones del Ejecutivo para aprobar reglamentos autónomos. Este tema es muy de abogados, pero se los explico. En el sistema jurídico, tanto de nuestro país como de otros países, no puede irse de la Constitución a un reglamento directamente, sino que hay una jerarquía en las leyes. Primero está la Constitución, los tratados, después las leyes y después los reglamentos. En materia de agua, el artículo 27 de la Constitución establece la figura de un reglamento autónomo, es decir, un reglamento que regula directamente el párrafo quinto del artículo 27 de la Constitución para regular las aguas que se llaman de alumbramiento, que están en las propiedades privadas de muchos ciudadanos del país. Nosotros estábamos demandando en esta iniciativa, o estábamos exigiendo o pidiendo la derogación de los reglamentos autónomos. Estábamos también determinando la imposibilidad para que particulares y extranjeros adquieran el dominio o propiedad sobre las aguas. En cuarto lugar, pedíamos el reconocimiento de que toda persona tiene el derecho fundamental a acceder y utilizar el agua potable en cantidad y calidad suficientes, bajo condiciones de no discriminación y asequibilidad para su uso personal y doméstico. Estos son los términos que utiliza la observación número 15 del Comité de Derechos Humanos, de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas. Exigíamos también la determinación para que la Federación, las entidades federativas y los municipios, según lo disponga la ley, en sus respectivos ámbitos de competencia,
tengan la obligación de asegurar el goce efectivo de este derecho fundamental. Establecimos también el señalamiento de que el acceso a los servicios de agua y alcantarillado no podrán privatizarse ni entregarse en concesión. Establecimos que el acceso al agua debe ser garantizado tanto para las generaciones presentes como futuras. Establecimos que la gestión y supervisión del agua debe ser pública, social, colectiva, participativa, equitativa y no comercial, tal como dice la Constitución de Bolivia. Proponíamos que el cobro por los servicios de agua para consumo humano y doméstico debe ser de carácter social, es decir, debe diferenciarse entre el cobro de los servicios de agua para usos industriales y comerciales y distinguirse de los usos personales y domésticos, donde las tarifas deben ser mínimas, deben ser tarifas sociales, si se puede hasta subvencionadas, o donde la sociedad no tenga obligación de pagar por esos recursos. También establecíamos que el no pago de derechos del agua o de contribuciones puede dar lugar a acciones legales, pero no a la suspensión de los servicios como el agua que se use para el consumo humano y doméstico. También determinamos que el Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo hidrológico, regular toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de agua y el equilibrio de los ecosistemas. También proponíamos la sustentabilidad plena de los ecosistemas y el consumo humano en materia de agua. Establecíamos o indicábamos que las autoridades a cargo de la gestión del agua serán responsables de la planificación, regulación y control en los términos que establece la Constitución, etc. Y muchos otros criterios o principios. Pero ¿qué pasó? Esta iniciativa, que la proponían diputados de un grupo parlamentario de un partido como era el PT, éramos 13 diputados, pues no quiso ser aprobada ni por el PRI, ni por el PAN, ni por los grandes partidos. Entonces decidieron, tanto el PRI como el PAN, aprobar una reforma al artículo 4 de la Constitución, y debo decir con el apoyo desgraciadamente del PRD, una iniciativa del Partido Verde Ecologista, para incorporar el párrafo sexto, un párrafo sexto, al artículo 4, que dice ahora así, que sí, por un lado establece que el derecho al agua es un derecho humano, pero que establece una parte en su final que puede ser o que puede dar lugar a problemas de interpretación jurídica. Dice así el párrafo sexto del artículo 4: toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico, en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. O sea, está reconociendo el derecho humano al agua. Punto y seguido. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y su uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. ¿Cuáles son las partes que pueden dar lugar a problemas interpretativos? O sea, en torno a esta discusión que tenemos aquí en Puebla, de si puede o no ser el agua privatizada. Pues por un lado, la participación de los ciudadanos, porque no indica para qué es la participación de los ciudadanos. No dice ahí para que el Estado siga manteniendo el control, la administración. La participación de los ciudadanos puede tener otros fines, no exclusivamente los fines de la supervisión o la fiscalización, para que con el derecho humano al agua se cumpla ese acceso al agua para todos, ¿no? Puede ser una participación de otro tipo. Cuando se aprobó esta reforma en la pasada legislatura federal, la reforma entró en vigor, se publicó en el Diario Oficial el 8 de febrero de 2012, entró al día siguiente en vigor de su publicación en el Diario Oficial de esta reforma, o sea, el día 9 de febrero de 2012. Pues en la discusión en la Cámara de Diputados, en las discusiones que dimos algunos legisladores en el Congreso, era eliminen esa parte,
de la participación ciudadana o indiquen claramente cómo será la participación ciudadana o establezcan expresamente la prohibición de la privatización del agua. Y desde luego, cuando demandamos la privatización expresa de los recursos hídricos, ni el PAN, ni el PRI, ni el PRD quiso apoyarnos. Había ya el acuerdo político para aprobar así esta reforma constitucional. Entonces, con fundamento en esta reforma es que se pretende ahora, en lugares como Puebla, en estados como Puebla, pues privatizar los recursos hídricos del país para uso doméstico y personal, comercial y desde luego industrial. ¿Cuál es el problema? El problema que observamos es que desde mi punto de vista, y sobre todo atendiendo a lo que establece el derecho internacional de los derechos humanos, esto que ya de lo que hemos hablado, el Foro de Estambul, la observación número 15 del Comité de Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales de la ONU, la UNESCO, la Organización Mundial de la Salud, lo que se establece también en el protocolo de San Salvador, que es un protocolo para América Latina, que forma parte de la OEA sobre derechos económicos, sociales y culturales, en fin, muchas conferencias, muchos instrumentos internacionales, los antecedentes que existen en América Latina, los propios principios de nuestra Constitución, la propia historia constitucional de México en materia de los recursos naturales de su suelo. Creo que por todo eso, si este asunto, por ejemplo, llegara al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y si los ministros fuesen independientes y respetaran la Constitución, pues tendrían que hacer todo este análisis de lo que llamamos los juristas el bloque de constitucionalidad, tomando en cuenta la Constitución, los tratados, los antecedentes históricos, y llegar a la conclusión de que el derecho al agua es un derecho humano y que además de ser un derecho humano es un derecho no susceptible de privatización, porque es un recurso que pertenece a la nación, y los recursos que pertenecen a la nación en principio no debieran ser susceptibles de privatización alguna. Además, en este caso, hasta desde un punto de vista gramatical o textual de lo que establece el artículo 115 de la Constitución, el servicio de prestación de agua potable y alcantarillado, como se los leí hace un momento, es un servicio que corresponde estrictamente a los municipios. Si el municipio comienza a privatizar atribuciones que le corresponden, pues dentro de poco todo será privatizable, todo lo que establece el 115. Y la pregunta que podríamos hacernos, ya en términos políticos o sociales, es: entonces, ¿para qué queremos Estado? Si todo es susceptible de privatización, pues privaticemos, como dice esta expresión literaria de Saramago. Pues no voy a decir las malas palabras de Saramago, pero las podría decir, pero no las quiero decir, es que no es mi estilo, no como la, es que no es mi estilo, cada quien tiene su estilo, ¿no? Pues podríamos privatizar absolutamente todo, podríamos privatizar pues las cárceles, pues podemos hasta privatizar la policía, ya están privatizadas las cárceles, ya sé, podemos privatizar absolutamente todo, ¿no? Y en lugar de tener a un gobernador, pues ¿por qué no tenemos mejor a un gerente, una empresa que tenga el gobierno del estado, o el gobierno municipal y el gobierno del país? ¿Por qué no? El problema de todo este proceso de privatización en México y en el mundo es que dentro de poco, nosotros los que estamos o que trabajamos para universidades públicas, yo soy académico de la UNAM, como dije, de tiempo completo, pues, yo creo que el siguiente paso, después de la privatización del agua, del petróleo, de la electricidad, el siguiente paso va a ser la privatización de las universidades públicas. Pues a ese paso que vamos, todo va a ser privatizado. ¿Y cuál es el tema? La salud, todo, la salud, la educación, todo. Como ya es privatizado en importantes sectores. ¿Y cuál es el problema? Pues hay un tema de carácter económico, ¿no? El tema de carácter económico, además de los temas jurídicos, es ¿cuál es la pretensión de una empresa? ¿Cuál es la pretensión cuando una empresa accede a una concesión para administrar un recurso público o un servicio público? ¿Qué persigue la empresa? Les pregunto, ¿satisfacer el interés general? ¿Satisfacer el interés público? Evidentemente no. Las empresas están orientadas, como dicen los economistas, a maximizar sus beneficios.
a maximizar sus ingresos. Las empresas privadas no van a velar porque es contra natura. La definición de una empresa no es ser hermanas de la caridad. Quien debe ser hermana de la caridad, perdón por la expresión coloquial, pues es el Estado, son las autoridades públicas. Es así, tienen el cometido constitucional, legal, político, de satisfacer el interés general, el interés público. Pero una empresa pues no va a garantizar, no va a buscar, no pretende satisfacer el interés público ni el interés general. ¿Qué va a hacer una empresa? Pues como lo que hacen todas las empresas, pequeñas, medianas y grandes, obtener el mayor rendimiento posible, obtener el mayor beneficio posible. ¿Qué va a ocurrir aquí en Puebla al momento que se concrete esta reforma o esta pretensión de las autoridades estatales y municipales? Pues se va a maximizar el beneficio de las empresas. ¿A costa de quién? A costa de los ciudadanos. ¿Qué va a ocurrir con los consumidores? Con los que reciben el servicio público del agua. Pues se les van a aumentar las tarifas. Y los que ahora no pagan agua, pues van a tener que pagar agua. Y los costos serán mayores. Y eso significa, o significará que el agua va a ser de mayor calidad. Pues la experiencia en México, en Saltillo, en Ramos Arizpe, en Aguascalientes, en Cancún, demuestra que no ha sido de mayor calidad, que los servicios no se han mejorado y que los costos de las tarifas se han incrementado. Pues yo creo que este movimiento, esta reflexión que ustedes tienen tiempo haciendo, y por eso me invitaron para que participe en esta reflexión colectiva de ustedes, pues ustedes deben seguir con esta lucha, organizándose como lo han hecho, darle seguimiento a los amparos. Yo, por ejemplo, les sugeriría también que presentaran quejas en la comisión. Ya sé que no sirve de mucho, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo, les digo por qué hay que hacer todo eso. Hay que agotar todas las vías internas. Hay que agotar todas las vías internas nacionales para acudir después a las vías internacionales. Hay que hacerlo. Ahora, estas cuestiones jurídicas, se los digo porque estuve hace unos días con el cínico del senador Penchina en un programa de televisión hablando de la privatización del petróleo. Fíjense lo que me dijo. Me dijo, a ver, el tema del no dimos marcha atrás en la reforma constitucional en materia energética, porque no vimos que hubiese en las calles 100,000 personas. Si hubiésemos visto en las calles del Distrito Federal, no a 1 millón, como cuando el desafuero de Andrés Manuel, sino a 100,000 personas, hubiésemos en ese momento parado la aprobación de la reforma constitucional energética. Yo les digo a ustedes lo mismo. ¿Quieren que se pare este proceso de privatización del agua? Pues hay que organizarse mucho y movilizar a la gente. Porque los instrumentos jurídicos funcionan, pero solamente funcionan cuando los jueces federales, cuando los jueces de amparo ven que hay un respaldo ciudadano. Si no movemos ni el dedo, y si no hay movilización ciudadana, ni hay organización ciudadana, pues ellos van a continuar adelante con sus planes de privatización, van a esperar que todos los amparos sean declarados improcedentes, no imputados, y van a aplicar la reforma tal como la han planteado, privatizando el agua. Y la gente se va a dar cuenta, esos de la universidad, o esos de tal ONG, o de tales partidos, ¿no? Que no menciono sus nombres, ya sé que hay un letrero, pero no quiero decirlo, para que no se entienda que es un acto proselitista, porque no quiero que este sea un acto proselitista, no vengo a hacer un acto proselitista. Vengo a concientizar, a concientizar, a eso vengo. Y entonces, solamente así, la gente va a comenzar a darse cuenta cuando lleguen las tarifas. Y al señor que pagaba, no sé, 100 pesos o 50, le van a decir, mire, aquí está su recibo de 500, de 1000, a ver qué comienza a decir la gente. Y en ese momento se van a dar cuenta que ustedes tenían toda la razón. Claro, va a ser entonces más difícil, porque en ese momento pues, va a venir la lucha por la revocación o rescisión de las concesiones, y eso va a implicar pues, responsabilidades a cargo de los municipios y los estados, en donde después de haber recibido la concesión de estas empresas, habrá que indemnizarlas en los términos de la ley. O sea, ¿y quién paga las indemnizaciones? El gobierno, pero con costo a las contribuciones de los habitantes de los municipios y del estado de Puebla. Entonces, esa es la tragedia. Lo que hay que hacer, entonces, les los invito, después de esta breve exposición,
los invito a que se sigan movilizando, organizando, y más allá de que esta causa pueda ser retomada por ciertas fuerzas políticas o sociales, lo importante es que el tema en sí mismo lo vale. Más allá de cualquier bandera política o social, el tema lo vale. El agua es un derecho humano, hay que defenderlo como tal, y en México hay que estar en contra de las privatizaciones porque son contrarias a los intereses de los habitantes de este país. Simplemente por eso. Más allá de quién lo plantee, cómo lo plantee, el tema es valioso, es justificable luchar por él, y es importante organizarnos socialmente, políticamente y jurídicamente para echar abajo esta pretensión de privatizar el agua en algunos municipios del estado de Puebla. Muchas gracias por su atención. Decía bien una canción de Facundo Cabral que Juan Comodoro, buscando agua, encontró petróleo y se murió de sed. El agua es un derecho humano, pero es la vida misma. Creo que debemos tener muy claro, sobre todo aquí en Puebla, que esta lucha no le pertenece a un grupo político, a una corriente, a una organización, que en esta lucha tenemos que estar todos juntos, porque tenemos los ejemplos de muchos otros estados donde se ha encarecido el costo del agua, y no solo eso, sino que estos procesos privatizadores no únicamente le competen al estado de Puebla, sino que son a nivel nacional. La idea de privatizar el agua es a nivel nacional y es para favorecer precisamente a los proyectos de muerte y al fracking. Para estas dos actividades se requieren millones de litros de agua. Entonces, ¿qué va a pasar en Puebla? Bueno, pues va a empezar a haber desabasto en colonias populares donde van a cortar el agua. ¿Para qué? Pues para destinarla precisamente a todos estos otros proyectos privatizadores que forman parte de digamos que de un proyecto global y maquiavélico que va encaminado a la privatización de todo, como bien lo mencionaba el licenciado Jaime Cárdenas. Otra cosa que quiero resaltar, que dicen las leyes, dicen claramente que le corresponde estrictamente al municipio lo que es todo lo que es referente a alcantarillado, a distribución, y son facultades del municipio. Sin embargo, desgraciadamente en Puebla esto no ha pasado así. Desde 1994 se introdujeron sustanciales reformas a la ley de creación del SUAPAP, en donde se le facultó precisamente a un llamado consejo directivo a que fijara las tarifas de agua y se encargara de todo lo que tiene que ver con distribución, alcantarillado y demás del sistema operador de agua potable. ¿Y quiénes creen ustedes que desde 1994 fue designado presidente de este consejo directivo? Pues nada más y nada menos que el gobernador. Es decir, que en Puebla el agua nunca la ha manejado el municipio, siempre la ha manejado el gobernador en turno, y ha sido una moneda de cambio para todos los intereses personales de los gobernadores. En 96 se presentó una controversia constitucional que fue desechada. Por lo tanto, desde 1994 el agua y digamos el director de ese consejo consultivo es el gobernador del estado en turno, y ellos son los que fijan las tarifas. ¿Qué hace el Congreso? Pues el Congreso únicamente se dedica a levantar la mano y a convalidar lo que el gobernador en turno decida. Entonces, pues más difícil está aún, ¿no? Otra cosa que también es importante mencionar es que esta cuestión de la privatización pues no se dio con la iniciativa de ley que presentó Moreno Valle apenas en septiembre del año pasado, sino que hubo una reforma completa a la ley de aguas que se dio en diciembre de 2012. O sea, desde 2012 ya existía esta ley y ya hablaba de concesionar el servicio de agua potable, solo que hablaba de que iba a ser concesionado por partes. En la iniciativa que presenta en septiembre pasado Moreno Valle, ya entrega el paquete completo, ya todo lo que tiene que ver con distribución, con alcantarillado, con sistemas operadores y de saneamiento, que ahorita está detenido. Por medio de la comisión hemos solicitado vía Infomex información acerca de los términos y condiciones en los que se va a dar este servicio. Nos contestó ya
nos contestó el SOAPAP y nos dice que no nos puede dar tal información porque no se ha concesionado todavía el servicio de agua potable. Se dice por ahí que ya la concesión fue entregada a Aguas de México, otros dicen que Aguas de Barcelona. La realidad es que legalmente no se ha concesionado el servicio, siendo que estaba programado para entregarse el 24 de diciembre de 2012. Entonces, bueno, yo creo que todavía estamos a muy buen tiempo, sea por lo que sea que esté detenido el proceso de concesión, estamos a muy buen tiempo de mover a la ciudadanía. Aquí tenemos que salir todos a la calle, porque como bien dice Jaime Cárdenas, no basta por interponer un recurso legal si atrás de él no hay ningún respaldo ciudadano. Entonces es muy importante que, aparte de todas las acciones legales que se estén haciendo, la movilización y la participación de la gente y la información sobre todo, porque mucha gente a estas alturas desconoce que el servicio de agua potable ya va a ser privatizado. Dentro de todas esas investigaciones que se estuvieron haciendo y solicitando, nos encontramos con 70 proyectos que la mayoría están en plan de estudio, que están pagados con dinero del erario público, para implementar sistemas de agua potable, así como mejoras en el alcantarillado. Lo estamos viendo aquí en la ciudad de Puebla, toda levantada. Están a pasos agigantados contratando a diversas empresas para dejarles ya todo listo, ¿no? Para entregar la concesión, pero ya con un sistema operador completamente en buen estado. Han invertido más de 100 millones de pesos hasta ahorita en el puro municipio de Puebla. Entonces eso es un atraco a todas luces, para entregarle a la empresa privada el sistema operador ya completamente funcionando y con el propio dinero todavía del erario. En esta semana también salió una nota en la jornada donde dice que Conagua ya presentó también una iniciativa de ley, y eso yo lo veo todavía más grave, donde precisamente lo que comentaba Jaime, que el agua es un recurso propiedad de la nación. Aquí en esta iniciativa que presenta Conagua, pretende que en lugar de que sea una propiedad de la nación, pase a ser la pone como propiedad del Estado, ¿sí? Como propiedad del Estado, es decir, para que ya haya la libertad de que pase en toda la República lo que está pasando ahorita aquí en Puebla. Bueno, creo que no quiero quitar más tiempo, de cansarles un poquito más, pero creo que sí es muy importante que nos demos a la tarea de llevar esta información, pues si no podemos o no tenemos tiempo de salir a las calles, pues por lo menos a nuestros vecinos, a nuestros familiares. Va a haber una marcha el 22 de marzo, es muy importante que participemos todos, es a las 11 de la mañana, la cita es en el Gallito. Es muy importante que convoquemos a la mayor cantidad de ciudadanos. Y también quiero comentarles que vía la comisión sabemos que cómo se las gasta el gobierno. En caso de que esta concesión fuera aprobada, estamos trabajando sobre una reciente figura jurídica, que son las llamadas acciones colectivas, que son más bien demandas colectivas, en las que ante cualquier anomalía que veamos, y les pongo un ejemplo, el caso de las personas de la tercera edad, que según la ley del SOAPAP gozan de un 50% de descuento en las tarifas. La nueva ley del agua dice que van a tener un trato preferencial, ya no menciona ese 50%. Entonces ahí podría darse la primera acción colectiva, donde basta con que 30 personas comprometidas la interpongan, y en caso de ser a favor de los demandantes, beneficiaría a todas las personas que pertenezcan a la tercera edad. Como esa, habría un sinfín de la cuestión de las cuotas o la rezonificación, porque aquí en Puebla hay cuatro estratos para el cobro del agua, pero por ahí también se rumora que ANA estaba haciendo una especie de catastro para hacer una rezonificación y ahí poder justificar aumentos en las tarifas. Entonces hay que estar pendientes, hay que estar informados y hay que estar organizados, porque esta lucha no va a ser de un día, ni de un mes, ni de un año. Esta lucha va a ser larga y entre más seamos, pues mejor. Gracias. Bueno, a mí no me correspondería estar aquí a nombre de mis compañeros de la Asamblea Social del Agua, y desde acá, tanto a título personal como colectivo, pues le enviamos un fraternal abrazo a nuestro amigo, a nuestro compañero Germán Montalvo, por el fallecimiento
y hay que cuidarla, respetarla y quererla. Este es hoy el enfrentamiento civilizatorio entre los supuestos valores de Occidente, en donde todo es mercancía, y todavía esta gran remanente de valores que hay en los pueblos indígenas, que no solamente resisten, sino también nos están poniendo la muestra de por qué camino hay que andar. Y con esto déjenme iniciar una exposición muy rápido. Ya Jaime les platicó algunas cosas. Por ejemplo, la empresa francesa Danone y Coca-Cola tienen el 82%, controlan el 82% del agua embotellada en el mundo. Esto se ha calculado que actualmente el valor solo en México del agua embotellada supera los 10 mil millones de dólares, para que tengan una idea de qué estamos hablando. Se ha estado duplicando, es una industria que tiene un crecimiento a tasa promedio anual de 13%. El valor, para que ustedes tengan también una idea, el precio, de acuerdo a Conagua, el precio promedio de 1000 litros de agua de la llave es de 25 pesos. El precio promedio de 1000 litros de agua embotellada es de 6,500 pesos. Ante esto nos estamos enfrentando, y son beneficiarias solamente 4 empresas en la explotación del agua embotellada. En México, en términos per cápita, es el mayor consumidor de agua embotellada. Le sigue, ahí hay una discusión, le seguiría a Estados Unidos y le seguirían los chinos. En México se consume por agua embotellada un per cápita de 234 litros anuales, y hay que recordar que somos el primer país consumidor de refrescos en el mundo. Pero igualmente les decía, pues está la disputa con los norteamericanos, donde se habla que ellos consumen 264 litros anuales de agua. ¿Y de dónde viene esto? Porque si no, no entendemos si hay reformas, si hay una parte jurídica, pero esta parte jurídica se está alineando a un modelo económico que arranca con el consenso de Washington y se mueve a partir del consenso de Washington. Y una premisa básica es la libertad de mercado del consenso de Washington. Y a ese son donde ya todo se puede comprar y vender, se están alineando todos los países, particularmente de América Latina. Y ya no tenemos efectivamente gobernantes, como lo podemos ver en Puebla, como lo podemos ver con los presidentes de la República, los gobernadores o presidentes municipales. Ellos son hoy los gerentes, hoy son los promotores de la inversión de las empresas privadas. Lo vemos con Audi, lo vemos con Volkswagen, lo vemos en esta gira de Peña Nieto por el extranjero. Ya no ven por el bien común, que era una práctica hasta antes de esta ruptura o llegada al poder de los neoliberales en nuestro país, con Salinas de Gortari, en donde se privatizan más de 1,200 empresas públicas. Ya no son más este tipo de gobernantes. Y aquí valdría la primera reflexión. ¿Tiene sentido seguir votando cada 3 o 6 años para ver quién nos va a echar la soga al cuello? Y lo seguimos haciendo. Entonces, parto de que ya el concepto de gobernante está cambiando. Y en función de eso, las leyes y las propias leyes y las instituciones se tienen que ir moviendo hacia este modelo privatizador de lo público.